Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En este video vamos a estudiar el teorema del valor intermedio, que es un teorema fundamental asociado a las funciones continuas. Este teorema del valor intermedio, en particular, nos va a permitir asegurar la existencia de raíces y además demostrar otras propiedades de funciones continuas como, por ejemplo, demostrar que una cierta función tiene un recorrido dado o que ciertas funciones son sobreyectivas. Entonces, comencemos. Entonces, vamos a comenzar con una proposición que va a implicar después el teorema del valor intermedio, y dice lo siguiente. Dice, si f es una función continua en un intervalo a, b, de tal manera que f de a por f de b es negativo, y hay que entender esta condición como el signo de f en sus extremos es diferente, es decir, el signo de f de a y f de b es distinto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si el f de a es positivo, necesariamente el f de b debe ser negativo, y viceversa. Entonces lo que dice, que si tengo una función continua en un intervalo que cambia de signo, entonces necesariamente tiene que tener un cero. Es decir, existe un c dentro del intervalo de tal manera que f de c vale 0, es decir, un 0. Así que esta primera proposición dice que una función continua que cambia de signo necesariamente tiene que pasar por el 0. Y eso se puede ver de manera gráfica porque si la función parte en un número, acá tengo a, acá tengo b, y lo que me dice en este caso es que si el f parte en un número negativo y termina en un número positivo, necesariamente lo que pasó es que la función necesariamente pasó una vez y cortó el eje x. ¿Ya? Así que, por ejemplo, esto sería un c. Notemos que en este teorema no se dice que el c es único, podrían haber varios ceros, tal como se muestra acá. ¿Ya? En el caso en que la función venga positiva y termine en un valor negativo, este teorema dice que las funciones continuas en general toman, si es que parte de un número positivo, termina necesariamente, y termina en un número negativo, necesariamente pasa al menos una vez por estos números que vendrían siendo los ceros. ¿Ya? Ya. A ver, para demostrar esta proposición, vamos a explicar a grandes rasgos cómo funciona un método, que es un método numérico importante que se llama el método de la bisección. ¿Y en qué consiste este método de la bisección? Entonces, para explicar el método de la bisección voy a considerar una función primero, y supongamos que la función es algo así. De acuerdo a este teorema, debería tener un 0, entonces este va a ser a, b. Claramente f de a vendría siendo negativo y f de b positivo. Entonces, ¿en qué consiste el método de la bisección? El método de la bisección consiste en, yo tomo el intervalo AB, lo divido en la mitad, y después lo que va a ocurrir, si yo miro acá, es de nuevo, voy a generar dos intervalos, el intervalo la mitad derecha y la mitad izquierda, y ahora lo que voy a mirar es en cuál de esos dos intervalos va a haber un cambio de signo. Y de acuerdo a la hipótesis del teorema, siempre alguno de los dos intervalos debería tener un cambio de signo, porque si por ejemplo acá es positivo y acá es negativo, en el fondo, si se fijan acá la función es positiva, así que me quedo trabajando ahora con este intervalo que vamos a llamar a, c. Ya, entonces lo que hice ahí fue reducir el intervalo donde yo busco la raíz. Después, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a dividir el intervalo en dos, y fíjense que me voy a volver a quedar con el intervalo a la derecha. Y lo que voy a ir haciendo es, de manera iterativa, en cada momento voy a ir tomando siempre el intervalo, parto el intervalo por la mitad, y elijo el intervalo donde hay un cambio de signo.
Y cuando hago ese proceso, doy origen a una sucesión. Y esa sucesión es fácil ver, o bueno, no es tan fácil, pero se puede ver que es convergente, y por la continuidad debería ocurrir que la función debería converger a los valores que va tomando esa función. En el fondo, lo que estamos haciendo es generar una sucesión, C sub n. Cada vez que yo tomo cualquiera de los dos intervalos donde hay un cambio de signo, defino este C sub n, y este C sub n tiene la propiedad que converge, y justamente las funciones continuas transforman sucesiones convergentes en convergentes, y lo que debería ir ocurriendo es que el largo del intervalo decrece a 0 y hay un cambio de signo, así que intuitivamente ese debería ser el 0 de la función. ¿Ya? Ya. Eso es una proposición que vamos a ver que es útil para demostrar el teorema del valor medio, pero que además tiene su valor per se, porque en el fondo esta proposición nos dice, nos entrega un método, que es el método de la bisección, para poder calcular una raíz. Y en el computador eso es relativamente fácil de implementar, porque lo que tengo que ir haciendo es divido el intervalo, y lo que hago es el producto del valor en los intervalos. Y en el intervalo donde el producto de los extremos sea negativo, es el que es donde tengo que continuar. ¿Ya? Ahora, por supuesto, en este análisis, si alguno de los términos de los extremos se hace 0, ahí detengo el algoritmo porque efectivamente encontré una raíz. Pero lo importante de este teorema es que efectivamente me asegura la existencia de una raíz. Y eso es importante, porque imagínense que yo quiero resolver una ecuación, pero que no tengo claridad si hay ecuaciones, o sea, si hay soluciones. Entonces yo podría tratar de usar un algoritmo, pero la verdad es que no puedo ocupar, por muy algoritmo que use, no voy a encontrar nada porque no hay solución. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, muestre que la ecuación x a la 5 más 5x al cubo menos 5 igual 0 tiene al menos una raíz en el intervalo 0, 1. Entonces vamos a definir la función x a la 5 más 5x al cubo menos 5. Claramente esta función es continua, por el álgebra de funciones continuas. Además, f de 0 vale menos 5, f de 1 vale 1, claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que veo yo? Que acá hay un cambio de signo. Es decir, f de 0 por f de 1 es negativo, y como la función es continua, ¿qué es lo que me dice la proposición anterior? La proposición anterior me dice que existe un c en el intervalo 0, 1, tal que f de x vale 0. O sea, perdón, f de c vale 0. Y eso es equivalente a decir que existe un c tal que c a la 5 más 5 por c al cubo menos 5 igual 0. Es decir, esa ecuación que está ahí tiene al menos una raíz en el intervalo 0, 1. ¿Ya? Y de hecho, este teorema me dice que si yo tengo una función, un polinomio cualquiera de grado impar, como para un x grande el polinomio impar siempre va a ser positivo, y como para un x muy negativo el polinomio siempre va a ser negativo, lo que me dice como una consecuencia de este teorema es que todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real. ¿Ya? Y eso es una consecuencia directa de la continuidad. ¿Ya? Ya, entonces con esta proposición en mano, vamos a ver lo que se llama el teorema del valor intermedio, que es una propiedad muy importante de las funciones continuas, y que es el siguiente teorema. Dice, si f es continuo en un intervalo, y f de a es menor o igual que m, menor o igual que f de b, entonces existe un c en a, b, tal que f de c vale m. Entonces, para entender esta proposición, hagamos un gráfico. Lo que me dice esto es que tengo A, tengo B, por ejemplo, acá tengo el valor, vamos a decir que la función es así, por ejemplo. Entonces ahí está. Ese sería el valor f de A,
y este sería el valor f de b. Y lo que me dice esto es que si yo tomo cualquier elemento m que queda entre estos dos valores, por ejemplo, el valor m puede ser este, lo que me dice esto es que si yo trazo una recta horizontal, este era el valor m, yo siempre voy a ser capaz de encontrar, por ejemplo, acá, un numerito c, ese es c, de tal manera que f de c sea igual a m. Ese es el teorema de los valores intermedios. En el fondo lo que me dice esto es que si la función, una función continua, toma el valor f de a y el valor f de b, entonces la función continua toma todos los valores entre medio. ¿Ya? Así que esa es la otra reescritura. Teorema del valor intermedio dice, si una función continua toma valores entre, o toma valores algo así como entre, a ver, espera, si toma los valores, una función continua que toma los valores f de a y f de b, entonces quiere decir que la imagen de a, b está contenida, toma todos los valores entre medio. De hecho, entonces toma todos los valores entre medio. ¿Ya? Y eso es fácil de ver de este dibujo, y que se obtiene por continuidad. Si por ejemplo yo tomara otra función, veamos otro ejemplo, ya, supongamos que la función es de esta manera. Eso vendría siendo a y b, y fíjense que toma el valor f de a y el valor f de b. Entonces si yo tomo un valor, por ejemplo, aquí, al medio, m, o donde sea, entre medio de a y b, siempre que yo trazo una recta horizontal, voy a ser capaz de encontrar un c, de tal manera que f de c es igual a m. ¿Ya? Ya. Esto es lo que corresponde al teorema del valor intermedio. Ya. ¿Cómo se demuestra este teorema? Este teorema es muy sencillo de demostrar en base a la proposición anterior. Demostración. Consideremos g de x igual a f de x menos m. Y fíjense que en este caso lo que nosotros queremos es encontrar un valor c que tome el valor m. Por lo tanto, si yo defino esta función g de x igual a f de x menos m, y yo soy capaz de encontrar un 0 a esta función g, entonces era el c que yo buscaba. Entonces notemos que g de a es igual a f de x menos m, perdón, eso es f de a, y por la primera desigualdad, que f de a menos m, o f de a siempre es menor o igual que m, esta cantidad que está acá es menor o igual que 0. Por otra parte, g de b sería f de b menos m, y eso es mayor o igual que 0 debido a la otra desigualdad. Por lo tanto, fíjense que esta función f es continua, si yo le resto una constante sigue siendo continua, por lo tanto estoy en presencia de una función continua que tiene un cambio de signo. ¿Qué es lo que me dice la proposición? La proposición anterior implica la existencia de un c en el intervalo a, b, tal que esta función g de c vale 0.
Pero que g de c sea igual a 0 es exactamente lo mismo que pedir que f de c es igual a m. Así que la demostración de esta proposición es una consecuencia de la proposición anterior para encontrar ceros. Pero el teorema del valor intermedio entrega propiedades respecto a las funciones. En el fondo, la función continua no tienen, lo que dice este teorema en cierto sentido, es que la función continua no tiene saltos. ¿Por qué? Porque si tuviera un salto, habría como un hoyito o un círculo acá. Y para ese valor yo podría definir este m y no hay ningún c acá abajo. Pero este teorema dice que eso no pasa. Así que por eso uno tiene la intuición respecto de las funciones continuas son funciones que dentro, si yo las grafico en un intervalo de su dominio, siempre se dibujan sin levantar el lápiz. Esa es la interpretación que uno tiene de las funciones continuas. ¿Ya? Otro comentario interesante respecto al teorema del valor medio es una aplicación sencilla. Es, por ejemplo, pensando que la temperatura es una función continua, y uno sabe que la temperatura, por ejemplo, en la mañana es de 5 grados y en la tarde es de 25, bueno, uno sabe que, más o menos es natural pensar, que hubo un momento del día en que la temperatura tomó el valor de 17 grados, o lo que sea. Entonces, en el fondo, esa es una propiedad de las funciones continuas que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Ya. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica este teorema del valor medio. En el caso de, vamos a ocuparlo para mostrar que la imagen de esto, la imagen de R de una función de un polinomio impar, que en este caso es en particular, es todo R. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar, por demostrar, que para todo, y le voy a llamar M, en R existe un X en R, tal que f de x es igual a m. Esto que estoy escribiendo acá es justamente lo mismo que decir que f de r es igual a r. Es decir, para todo elemento en R existe, para todo elemento I, M en R, existe un real X, o C si quieren, de tal manera que f de ese número vale R. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo vamos a mostrar esto? Digamos, fijemos M en R. Y consideremos el intervalo, por ejemplo, m-1, m más 1. ¿Ya? O incluso da lo mismo, no es necesario fijar un intervalo. Fijemos el m nomás. Y ahora lo que yo tengo es que límite, cuando x tiende a infinito, de x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1, eso vale infinito. Y además, el límite, cuando x tiende a menos infinito, de x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1, ese vale menos infinito. Por lo tanto, existen A, B en R, tal que f de A sea menor que B, que M, y sea menor o igual que f de B. Y eso se obtiene justamente, el B lo encuentro porque este límite va tomando infinito. Entonces, si yo quiero superar el valor M, basta con, como yo sé que el límite es infinito, sé que hay un punto donde él lo supera. Y como el límite a menos infinito se va a menos infinito, sé que hay un valor por abajo que lo supera. Entonces, se fijan que ahora existen dos puntos A, B en R, tal que f de A es menor o igual que M menor o igual que B. Así que por el teorema del valor intermedio, existe un X que queda en este intervalo A, B, tal que f de X es igual a M. Y eso termina la demostración. Entonces,
Fíjense cómo lo que acabo de mostrar, de hecho con este argumento, es que cualquier polinomio impar, la imagen de R, o si quieren el recorrido de cualquier polinomio siempre es todos los reales, de cualquier polinomio impar. Y el análisis se fija y yo sé que toma cualquier valor, porque tomo un m arbitrario y soy capaz de encontrar un x tal que f de x igual a m. Y eso es una aplicación del teorema del valor intermedio, porque estoy trabajando con una función continua. ¿Ya? Bueno, la verdad es que el teorema del valor intermedio tiene muchas aplicaciones, especialmente relativas a propiedades de las funciones, de la inversa de las funciones continuas, y juega un rol fundamental. ¿Ya? Así que eso todo ha sido por este video. Muchísimas gracias.